Ricardo Sabela es especialista en lavado de activos, da cursos, organiza seminarios y de alguna manera transmite una de las prácticas que hoy en día tiene en jaque al mundo. Y justamente va a haber un encuentro la semana próxima, un tercer congreso de lavado de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo en las Américas. Bienvenido, Sabela. ¿Cómo estás? Gracias. Un gusto recibirte nuevamente. ¿Todo bien? Muy bien, pero bueno, siempre hay que recordar este tipo de definiciones básicas. Sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lavado de activos? Sí, básicamente lo que hablamos es un delito que se produce cuando se convierte o se transfiere dinero de origen ilegal. Origen ilegal generado de acuerdo a algunos delitos que están tipificados en la ley de lavado de activos del Uruguay y de muchos otros países del mundo. Si bien escuchamos hablar mucho de esto, no es o sea, toda la vida existió lavado de dinero. Siempre. Desde que existió el dinero y el dinero mal habido, había que de alguna manera lavarlo para hacerlo bien habido. Es decir, en realidad lo que siempre se pretende hacer con una serie de procesos es eliminar el rastro del origen ilegal de ese dinero. Pero ¿por qué hoy es tan fuerte la presencia del lavado? Lo que pasa que, como tú bien decías, siempre hubo. El tema es que de en algún momento, allá en la década del 80, lo que se estaba tratando de generar es atacar principalmente al crimen organizado, que la sangre del crimen organizado y de la delincuencia en general organizada es el dinero para poder seguir y agrandar sus posibilidades de seguir delinquiendo. Entonces, como no había metodología, o por lo menos hasta ahora, hasta ese momento no había sido efectiva para cómo combatirlo, lo que se empezaba a buscar es atacar la posibilidad de generar más dinero a esos grupos organizados. Entonces digo, ¿qué es lo que duele más? En este caso, por ejemplo, narcóticos, ¿no? En el caso de los narcotraficantes, ¿qué es lo que duele más? ¿Sacarle un cargamento de droga o sacarle el dinero con el cual pueden seguir cometiendo los ilícitos y el trasiego de droga? Entonces se fue por esa alternativa, se fue por esa vía, hubo convenciones internacionales que pronto se convirtieron en ley en cada uno de los países que firmaron esos acuerdos. Y a partir de ahí se empezó a perseguir el lavado de activos, y como el Estado no es totalmente, no tiene capacidad absoluta para controlar cada una de las transacciones, se llamó paulatinamente a colaboración de ciertos sectores privados, que en la jerga se llaman sujetos obligados, para que realicen ciertos controles y reporten a las autoridades cuando se detecta alguna inusualidad. Y así comenzó todo, y poco a poco se fue incrementando la nómina de delitos precedentes a los cuales había que controlar justamente si venían o habían sido generados los dineros de esos delitos, para tratar de prevenirlos o reportarlos cuando se detecte alguna inusualidad. ¿Cómo se lava dinero? Todos los medios, todas las operaciones, todas las transacciones que involucran dinero legal pueden tranquilamente esconder dinero ilegal. O sea, con todo se lava dinero. Desde cada vez que nosotros en algún momento teníamos la percepción de decir, bueno, tengo un maletín lleno de dinero, lo trato de colocar en algún banco mediante un depósito o algún otro tipo de transacción, y con eso estoy lavando. Bueno, esos fueron los orígenes de alguna manera. Pero hoy por hoy todo, absolutamente todo, me refiero a las estructuras, a la economía real, sirve para realizar procesos de lavado de activos. Por ejemplo, básicamente lo que está en la tapa del libro es la utilización de ciertos comercios, de ciertas empresas que simulan una actividad real y en realidad no la tienen, sino que simplemente inyectan dinero a través de ese recurso ilegal que vienen generando por un delito. En países donde los controles no son muy severos, es mucho más fácil, obviamente. Obviamente. Sí. El Uruguay en su momento pecaba de cierta ingenuidad de algunos temas. Sentíamos que las cosas que pasaban en el mundo estaban lejos, no nos ocurrían a nosotros, hasta que nos dimos cuenta de que sí, de que esas cosas pasaban acá también. En ese sentido, hoy podemos decir cómo está el país
en materia del control de los lavados de activos? La verdad que paulatinamente se empezaron a generar regulaciones, mayor nivel de supervisión. ¿Pero fue así? ¿En algún momento fuimos muy vulnerables? Totalmente. A ver, no hay país que no sea vulnerable hoy, por más controles que se toman en el lavado de activos. Sí. Eso es básico. Digamos, por más controles que haya, siempre existe la posibilidad. El dinero ilegal es como el agua, siempre busca alguna canaleta por donde fluir. Y eso, la verdad que por más controles que se hagan, uno puede ser vulnerable a eso, ¿no? Porque tiene ciertas debilidades, sobre todo en la parte de lo que es la detección de este tipo de cuestiones. Pero Uruguay hoy está bastante fuerte, su legislación está muy robusta, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también desde el no financiero está regulado. La supervisión ha avanzado mucho, sobre todo lo que es en el sector financiero. El Banco Central ha hecho mucho trabajo de supervisión, de calificación de clientes, en meterse más que nada en identificar los riesgos de este tipo de actividades para poder empezar a hacer controles más especiales o más específicos. El problema hoy quizás lo tenemos con el sector no financiero, que está con vulnerabilidades en cuanto al cumplimiento, parecería, de ciertas regulaciones. El sector no financiero vendría a ser lo que son los agentes inmobiliarios, escribanos, de alguna forma las joyerías, algunos casinos, en el caso también de zonas francas. Esos son todos los sujetos no financieros que están llamados a colaborar con la regulación y detectar y reportar informaciones de actividades sospechosas. Por las estadísticas que se tienen, la verdad que no hay gran cantidad de reportes de ese estilo, y dentro de los 400 y pico de procesos que hoy hay en curso, procesados mejor dicho, por lavado de activos, en gran medida hay un involucramiento de ese tipo de actividades, o hay inmuebles de por medio, o hay otro tipo de actividades que parecerían ser que las personas por donde surgió o pasó, digamos, este tipo de actividades no han detectado nada inusual y por eso no lo han reportado, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que se lavó dinero? Es muy difícil. Lo que pasa que, a ver, que se lavó o no se lavó dinero le compete la determinación a la justicia, a las autoridades. En realidad uno lo que hace es tratar de identificar alguna actitud o alguna operación inusual, que no sea habitual, algo que te llame realmente la atención, que digas, mira, me parece que la verdad esto no es habitual. Por ejemplo, si yo compro 5 apartamentos en Punta del Este obviamente, hoy, a ver, este tipo está en algo raro. Te cuento una historia muy reciente. Hace un año atrás que vino un colaborador mexicano que también es especialista en lavado de activos, en prevención de lavado, fue a Punta del Este y trajo un maletín con 350.000, simulaba, ¿no? Tener un maletín con $350.000, preguntó cuánto sale este apartamento, 350.000, le dijo el agente inmobiliario, es decir, yo tengo el dinero aquí en un maletín, no hay problema que lo pague en efectivo y lo compro ya. ¿Un agente inmobiliario le sucede todos los días? Entonces, debería por lo menos despertar algún tipo de sospecha. Sobre todo estamos hablando de un ciudadano mexicano, ¿no? ¿Y ahí qué sucede? Ahí el agente inmobiliario tiene que denunciarlo, tiene que No es una denuncia, es un reporte. El agente inmobiliario, igual que otros sujetos obligados, lo que tienen que hacer es, primero, identificar al cliente. Claro. Porque para saber de quién estamos hablando y si ese cliente, a través de algunas búsquedas sencillas que se pueden hacer hoy por internet, se puede dar cuenta tranquilamente si puede estar hoy en alguna situación irregular o no. Y luego de eso, una vez que tiene los datos, si la situación realmente le parece inusual, lo que tiene que hacer es directamente reportarlo al Banco Central, que a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, que es la única entidad que recibe todos los reportes del sistema tanto financiero como no financiero. Nada más. Después el Banco Central evalúa si realmente consigue documentación necesaria o pruebas como para elevar ese caso a la justicia. A ver, no es usual que alguien tenga $350.000 en un maletín y compre un apartamento en Punta del Este así. Y menos que venga de México. O sea, no es usual. No es usual. O sea que eso es cantado, que por lo menos el reporte tenés que hacerlo. Sí. Porque aparte, si ese individuo pasó por frontera, también debió denunciar que él estaba incorporando al país una cierta cantidad de dinero mayor a $10.000 en efectivo, por ejemplo. Y pasa que, y ahí ahora entiendo lo de la vulnerabilidad que decías más temprano, pasa que yo, agente inmobiliario, que me pasa esta situación, digo,
Bueno, pero si lo denuncio, capaz que no vendo el apartamento y me pierdo la venta. Puede ocurrir. Entonces, bueno, que lo denuncie otro, yo hago la venta y me quedo con mi... Puede ocurrir. Y puede debe ocurrir. pasar mucho. Puede ocurrir. El tema es, si no se detecta, obviamente nunca pasa nada. Pero si esta situación se detecta por alguna otra situación o por alguna otra vía, lo más probable es que ese agente inmobiliario sea llamado y decir, bueno, a ver, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué no lo reportaste? ¿Por qué no lo denunciaste? Algo así pasó con el tema del entrevero, ¿no? Con el famoso tema del terreno de las Arobáez y todo eso. Claro. Bueno, que las denuncias fueron acá a través del Exactamente, observador. a través del observador. Bien. Y eso era evidente, no sé en qué quedó lo del tema de la justicia, pero eso era típico caso de Por lo lavado de menos activos. había, no sé si lavado, pero sí había ciertas inusualidades, como por ejemplo las modificaciones en las estructuras societarias, la cantidad de estructuración o fraccionamiento se llama a dividir en partes más pequeñas un monto determinado para digamos, disimular su entrada. Digamos, había ciertas inusualidades que se podrían bien haber reportado de alguna manera. Nadie está exento porque la verdad que uno conoce a la gente hoy y esa persona puede y se porta bien y mañana se porta mal y sale en los periódicos y demás. O sea, en el año 2005, a lo mejor 2006, nadie lo conocía a Lázaro Báez. ¿Okay? Porque no era realmente una persona conocida, hoy es conocido. No tienen culpa de eso, o sea, el agente inmobiliario no tiene culpa de eso. El problema es que tenemos que ser conscientes de que hoy se están destapando un montón de problemas y situaciones que tienen que ver con transacciones que se hicieron hace 3 o 4 o 5 años atrás. Porque juntar evidencia y descubrir la trama del lavado de activos no es fácil, lleva un cierto tiempo. Además, hoy hay delitos. Hoy puede ser un delito, pero quizás hace unos años no lo era. Exactamente. Entonces, yo vendía el apartamento, la estancia, y no pasaba nada, por más lavado que fuera. Sí, exactamente. ¿No? Exactamente. Y poco a poco se van a ir incrementando esa nómina de delitos que hoy están incorporadas en el artículo 8º de la 18. ¿Cuáles son esos delitos? Los delitos presentes son apropiación indebida, son obviamente todo lo que tiene que ver con narcotráfico, financiamiento del terrorismo, estafa, corrupción, obviamente, adulteración de moneda, contrabando de armas. Hay un montón de delitos, hay una nómina, son 22 categorías de delitos que están incluidas. Bien, recién mencionaste estafa y en estos momentos nos hemos enterado en estos días de una gran estafa, una de las más importantes con tarjetas de crédito, que está estudiando el juzgado del crimen organizado, que Claro. es quien en la justicia se encarga del lavado de activos. Exactamente, Hay aquí que investigarlos. Exactamente, en Uruguay hay 2 juzgados especializados en eso. Bien, esta gran estafa tenía que ver con la detección, todo surgió porque se detectó que precios en dólares, por un problema, por un error, se cobraban en pesos, y una vez que se dieron cuenta de ese problema, se siguió durante más de un año con esa práctica por parte de clientes, y una estafa que que superaba los 40 millones de dólares. ¿Eso es lavado de activos o qué tiene que ver con este tema? El tema es producido un delito que genere dinero, en el caso una estafa o por lo menos una apropiación indebida de dinero, al convertirlo o al transferirlo, al querer usarlo, ahí se está generando el delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque es la transferencia o la conversión es a sabiendas de que ese dinero viene de forma ilegal, ¿no? O sea, cualquiera que colabore en la conversión o transferencia de dinero a sabiendas que es ilegal y forma parte generado de esos 22 delitos que te comentaba, ahí se comete el lavado de activos. Inclusive las penas en muchos casos son mayores por lavar dinero que por cometer el propio delito originante, ¿no? ¿Qué pasa con el interior del país? Porque también ahí se pueden hacer muchas inversiones inmobiliarias, en terrenos, etcétera, etcétera. Y porque a veces uno tiene una mirada muy capitalina. En este país, viste que lo que pasa en Montevideo parece que fuera lo único y nos olvidamos del resto. Y a veces esos controles o esas ingenuidades son diferentes en el interior, ¿no? Y es donde a veces te enterás, vino uno de tal lado y
compró la estancia, tantas cuadras y pagó tanto. Y Sí. O puede ocurrir, el tema es que... nuevos ricos en el interior del país, pero por favor. Sí, puede ocurrir, no en vano. O sea, hasta ahora en el interior lo que se ha suscitado más son casos de gente que se ha procesado por lavado de activos proveniente del delito de trata de personas, ¿no? Hubo casos, el caso de Las Palmas, Palmeras, no sé, pero la verdad que todo ese ambiente, digamos, de clima de negocio, que donde se facilita mucho el pasaje de dinero, la inversión a través de tierras y demás, puede ser débil, ¿no? Porque la verdad que, de alguna manera, si nosotros estamos apuntando a que justamente las debilidades están en ciertos tipos de actividades donde parecería que no hay un control muy específico, donde no hay un conocimiento de las obligaciones para cumplirlas, es la verdad que es una grieta bastante profunda. Sí, me da la sensación, escuchándote, que es tanto lo que no sabemos. Es terrible. Han habido casos de edificios, no aquí, pero sí en la región, ha pasado edificios enteros construidos con dinero en efectivo. O sea, pago los materiales con dinero en efectivo, pago las cargas sociales, los empleados, todo con dinero en efectivo, y genero sobre ese bien que se está construyendo, pido un crédito, ¿no? Está avalado, lo pongo como garantía, y con el crédito, ¿qué obtengo? Dinero bancarizado, dinero que ya está limpio para poder incorporarlo a ese edificio, y voy pagando las cuotas justamente con dinero también ilegal. ¿Y qué pasa? O sea, hay millones de modalidades para realmente... Y la verdad que la gente que se dedica a esto está permanentemente y mucho más avanzada que nosotros, buscando cuáles son esas grietas para poder meterse. ¿Y qué pasa en un caso como este que acabas de describir con las víctimas? O a veces algunos daños no previstos, daños colaterales que uno dice, bueno, sí, se comió un garrón, como se dice habitualmente, compró un apartamento que fue objeto de lavado de dinero, etcétera. ¿La justicia contempla ese tipo de cosas o qué es lo que sucede? Lo primero que sucede es, si se detecta que es lavado de activos, y ahí hay un juicio, lo que se hace es decomisar los activos ilegales. La verdad que la gente que después lo compró de buena fe, después hay un proceso bastante complicado para la restitución, y en el caso que eso suceda realmente, ¿no? Porque la verdad que es un problema, al igual que una entidad financiera que otorga una garantía sobre ese bien. El crimen organizado o los delincuentes terminan presos y nadie paga más nada, ¿no? Bueno, hubo una época, se comentaba que se daban garantías de alquiler, por ejemplo, sobre propiedades ficticias. Puede ser. Y obviamente cuando después un propietario quería cobrar la garantía porque el inquilino no pagaba, se encontraba con que eso no existía. Aparte es un delito, ahí había un damnificado concretamente, ¿no? Sí, tal cual. O sea, hay muchísimas modalidades, y la verdad que es bien complejo, y la verdad yo creo que hay tres temas fundamentales que están pasando hoy como delitos graves que están generando mucha cantidad de dinero ilegal: el narcotráfico, y no sé si en la misma cuantía o más, hoy por hoy la corrupción. La corrupción. La corrupción, yo creo que, si bien no hay estadísticas fuertes para poder aseverar esto, si uno suma los casos y la cantidad de dinero involucrado en actos de corrupción en los últimos 30 años, yo no sé si supera ampliamente a lo generado por el narcotráfico en la región, ¿no? Estamos hablando de la misma región. ¿Qué se habla en un seminario de estos? En un congreso de este tipo, lo que se pretende hacer es difundir, se pretende guiar y opinar y generar mecanismos justamente para los que los tienen que controlar desde el punto de vista privado como público, tengan mayor cantidad de herramientas para poder definir qué tipos de control son más efectivos en cada caso. Digamos, eso es lo que se va a trabajar fundamentalmente con expertos internacionales y con gente que realmente estuvo muchos años ligada a este tipo de controles. Y digamos, ¿el público que asiste, quiénes son? La gran mayoría del público que asiste son entidades financieras que están sujetos a obligaciones de control, y también hay entidades no financieras que tienen que ver con
inmobiliarias, tienen que ver con casinos, tienen que ver con otros tipos de sujetos regulados. Inclusive hay estudios contables, hay auditorías que concurren justamente para interiorizarse de cómo son estos mecanismos y generar estrategias en conjunto para poder mitigar el riesgo de lavado de activos. Cuando los controles se van ajustando, cuando las tuercas se van ajustando, los delincuentes, los lavadores de dinero se van movilizando, se van corriendo, van buscando. Sí, totalmente. Te voy a contar la historia y la anécdota que cuenta en el libro uno de los participantes que va a venir como expositor, que se llama Virginia Messi. Virginia Messi es periodista del diario Clarín y es coautora de un libro que se llama Narcolandia. Qué buen título. Y es muy buen título y es espectacular. Ella cuenta cómo se fue dando el fenómeno de traslado de narcotraficantes colombianos hacia Argentina. Todo esto comenzó, tú sabes bien, en post Pablo Escobar. Claro. Los primeros que pisan Argentina es justamente el hijo de Pablo Escobar y la ex mujer de Pablo Escobar, la viuda de Pablo Escobar, con otros nombres, ¿no? Bueno, ella cuenta el éxodo y tiene un nombre, se llama, en la jerga lo conocemos como efecto cucaracha, porque cuando los empiezan a acorralar en un lado salen para otros y encuentran lugares donde hay cierta permeabilidad o hay debilidad, justamente o en el área de control, o en migraciones o lo que fuera, como para poder instalarse y seguir haciendo de las suyas en ese lugar. Argentina es un paraíso. Argentina, la verdad que es un paraíso. El tema corrupción y todo eso. Sí, se juntan. El tema es que se juntan tanto el narcotráfico como la corrupción y quizás no es el peor problema. El peor problema es que hay impunidad. Entonces, claro. La impunidad exacerba esos temas para que se generalice, ¿no? ¿Y qué pasó con toda esa gente? Toda esa gente de a poco fue o bien siendo capturada y extraditada, como el caso del último fue Nicolás Meyendorf, que fue en el 2013 extraditado a los Estados Unidos, que casualmente generaba su proceso de lavado con un lavadero de autos enfrente de donde él vivía, que era Nordelta. O sea, y ese proceso de lavado está en la tapa del libro, ¿no? Que era el clásico Al Capone en las lavanderías, pero todavía se sigue realizando. Bueno, él fue extraditado a los Estados Unidos y algunos fueron capturados y otros se mataron entre ellos. Los propios sicarios, por ajuste de cuentas, son los que se mandaban a matar. Hubo muchísimos casos de asesinatos en Argentina, en Buenos Aires o inclusive en el interior en los últimos 5 o 6 años. Se empezaron a incrementar mucho y son todos ajustes de cuentas. El año pasado estuvo aquí presentando su libro El hijo de Pablo Escobar, justamente. Y claro, tú lo escuchás y él quiere recomponer, bueno, obviamente no se va a hacer cargo de las cuentas de su padre, pero bueno, está. Seguramente debe tener mucho dinero, él no habla mucho de eso, pero él seguramente está viviendo del dinero que le dejó su padre. ¿Por qué? Le debe ser bravo encarar una vida como el hijo de Pablo Escobar, porque además no tiene un nombre falso, se muestra, etcétera. Ese dinero de las cuentas de Pablo Escobar de hoy que está usufructuando su hijo, o digo su hijo, capaz que no es tan certero, pero como ejemplo parece que está bueno. De alguna manera lo está lavando, porque es dinero mal habido. De alguna manera puede ser dinero mal habido, sí. De alguna manera puede ser dinero mal habido. Que Pablo Escobar no tenía... 2 pesos. No tenía 2 pesos y lo conseguía, sabemos cómo. Entonces, en la medida que él está usando ese dinero que le dejó su padre, es una forma de lavado también. Sí, habría que ver realmente cómo está y él no puede todos esos probar procesos. El origen, su hijo seguro, no puede probar el origen de ese dinero. Seguro. ¿No? Seguro. En la medida que sea el dinero heredado, lo que pasa es que, de vuelta, es muy difícil para la justicia determinar cuál fue el punto de lavado y cuáles fueron inversiones quizás reales que ya se han obtenido por dinero legítimo. Entonces, es muy difícil discriminar eso y hay, inclusive en la jurisprudencia mismo, ¿no? Hubo muchos procesos donde gente reclamó su dinero y que era absolutamente legítimo y le fue devuelto. En ciertos procesos, con lo cual la verdad que es una manera muy compleja, ¿no? Pero habría que ver las circunstancias en las cuales sí se generaron esos dineros que hoy está utilizando él, o a lo mejor no vienen directamente de su propia actividad que está desarrollando. Por ejemplo, con la venta de libros. Claro. Para la justicia es muy importante el tamaño de la inversión para tipificar el delito.
estoy pensando, claro, si yo vengo y compro con $350.000 un apartamento en Punta del Este en efectivo, llama la atención. Pero si yo esos $350.000 que tengo en la valija de dinero mal habido, lo fracciono tanto que termino comprando un auto usado en Montevideo, después capaz que un kiosquito en el interior, en un pueblito del interior. Digo, de esos $350.000 se hacen, los distribuyo en 50 emprendimientos. En la jerga se llama fraccionamiento y si participan varias personas se le dice pitufeo. 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 ¿De dónde viene? Y de los pitufos, que son varios y se distribuyen. Bueno, está bien. Digamos, ahí es muy difícil de identificar, pero sí, para la justicia vale lo mismo ese delito que el de los $350.000 del apartamento. Las multas, las penas tienen relación a obviamente el volumen del lavado, ¿no? Pero son delitos igual. O sea, si se descubre, si realmente se prueba, son delitos igual. Lo que pasa es que las penas varían justamente que está en relación directa con el tamaño y con el volumen de lo que se lava, ¿no? ¿Qué pasa con los paraísos fiscales? ¿O qué pasa con lugares como las Islas Caimán, por ejemplo? El año pasado yo entrevisté a un fotógrafo uruguayo que editó un libro fantástico de fotografías. Él estuvo viviendo un mes en las Islas Caimán y parece un mundo de juguete, porque justamente la gente entra con las valijas de dinero y nadie dice nada, invierten en lugares prácticamente que no existen u oficinas que son la mitad de este lugar, pero pagan un alquiler de $100.000 mensuales. Y ¿qué pasa con esos lugares que todo el mundo sabe? El tema es, primero lo que tenemos que diferenciar es lo que es delito fiscal o evasión impositiva de lo que realmente es un delito grave que genera actividad delictiva ilegal, digamos, a través de esos 22 delitos que yo te he comentado. Lo que es evasión impositiva en algunos países sí se incorpora a la nómina de delitos precedentes de lavado de activos. Caso Argentina, caso Brasil hace muy poco tiempo, desde el año pasado está, del anteaño, perdón. Y en otras jurisdicciones no es un delito precedente de lavado de activos, como en el caso de Chile, como en el caso de Paraguay, de Uruguay o de Panamá. ¿No es delito? En la evasión impositiva, el fraude fiscal inclusive, no es un delito precedente de lavado de activos. O sea, si yo evado, eso lo convierto o lo transfiero y no se podría considerar como un delito de lavado de activos, en algunas jurisdicciones. Por ejemplo, como la que tú nombraste. Entonces, es muy difícil de separar la paja y el trigo y decir, en esas jurisdicciones que no hay el delito, que no está el delito fiscal como precedente de lavado, decir, bueno, esto es realmente de evasión impositiva, con lo cual tengo que perseguir el origen de fondos, que es mucho más difícil de probar porque no hay elementos suficientes para hacerlo, que realmente si es de un acto criminal. Por lo general, lo que se sabe es que los que generan dinero ilegal con delitos graves de crimen organizado pagan todos sus impuestos porque no quieren quedar expuestos, ¿no? Ahora, hay organismos internacionales que persiguen de alguna forma a esos países obligándolos a tener ciertas reglas, ciertos controles y ciertos procedimientos. Uno de ellos es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que está compuesto desde el año 90, 89, 90, y que lo que hace es fomentar recomendaciones para que cada uno de los países las adopte sobre el tema de prevención y también vigilan su cumplimiento. Cuando vigilan su cumplimiento y el país no cumple, lo incorporan en una que nosotros conocemos en la jerga como listas, donde países que no se portan del todo bien o no han hecho lo suficiente para combatir sus debilidades en materia de prevención del lavado de activos. El tema es que el Grupo de Acción Financiera Internacional hoy está considerando o está recomendando que el delito fiscal sea un delito precedente de lavado, con lo cual todos esos países van a tener de alguna manera algún problema seguramente. Sí, porque si es un delito en un país, tiene que serlo en otro, digamos. Seguro. Por eso acá el tema, como decía, yo vengo con una valija, por ahí fue generada en forma legal, pero no pagué impuestos. Se las escondía al fisco. Claro. ¿No? Y sin embargo puede haber otro personaje que viene con la misma valija que en realidad lo que hizo
fue cometer un fraude, una estafa. Entonces es muy difícil después, como no hay documentación, discriminar realmente de quién realmente está haciendo evasión impositiva, que quizás no es un delito precedente de lavado para esa jurisdicción, y quién realmente lo ha hecho de forma absolutamente ilegal o con alguna acción ilegal de esos delitos graves, ¿no? El seminario va a ser entre el 20 y el 22, 20, 21, 22. ¿En qué lugar? El 20 comenzamos a las 3:30 de la tarde, va a ser en el Radisson Victoria Plaza. Comenzamos ahí con el secretario nacional antilavado, que lo vamos a tener en videoconferencia porque se nos está yendo a cubrir unos compromisos. Va a venir gente de la Federación, de la Asociación Internacional de Bancos de Florida, de los Estados Unidos. Viene inclusive el fiscal Gilberto Rodríguez, una ex fiscal de Paraguay, y al otro día, el segundo día, va a ser todo el día jueves, donde vamos a tener expertos internacionales que vamos a trabajar exclusivamente los temas de riesgo, de prevención de lavado, para poder identificar y reportar, detectar y reportar, que viene gente de Bolivia, vienen expertos de México, de Ecuador, de Panamá, de Venezuela, la verdad que de 11 países están viniendo personas. ¿Dónde y después se puede encontrar la información? Toda la información está en el sitio del Congreso, que se llama cpldaméricas.org, que es CPLDA por Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas.org, cplda.americas.org. Y después el día viernes vamos a trabajar en un tema bastante novedoso, que es intentar detectar cuál es el perjuicio real en la reputación de una empresa que en forma no deliberada, o sea, no circunstancial, la verdad que es tocada por un evento de lavado de activos. O sea, obviamente el riesgo reputacional es muy fuerte. Claro. No estamos hablando de un caso que lo haga a sabiendas, sino que realmente haya saltado las barreras. Exactamente, haya saltado las barreras de prevención y la empresa lo haya detectado en forma posterior, y bueno, obviamente ese caso se haya detectado por las autoridades y demás, y haya salido en toda la prensa, ¿no? Ese perjuicio es muy grave, sobre todo para las empresas que tienen que ver con el área financiera, porque la parte de la confianza fundamental en el sistema se pierde. Claro. Tal cual. Muy bien, gracias, Abela. Muchísimas gracias a ti. Que pase Nos bien. vemos.